presentamos el programa Cuenta Conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta Conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga, bienvenido a su programa Cuenta Conmigo, les saluda la hermana Rocío González y está conmigo mi compañera. Dios les bendiga grandemente, mi nombre es Romina Omani, como siempre un gran placer para mí compartir la hermosa palabra de Dios con ustedes el día de hoy. Amén. Y una vez más traemos palabra del Señor esperando que sea de bendición. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Roku TV, Fire TV, YouTube y de la web www.Radio Cristo la piedra angular. Además de eso estamos en Facebook, en la página de Radio Cristo la piedra angular y en la de Cuenta Conmigo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Se llama Suelta el control y deja que Dios sea quien te guíe. Amén. Y el texto clave está en Proverbios 3, el verso 5 al 6. Lo voy a leer yo y dice su palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Amén. Así que hoy el tema es que tenemos que dejar a un lado nuestra manera de querer guiar el carro o el barco, porque el Señor necesita ser el capitán. Así es. ¿Alguna vez te has dejado guiar por un GPS o por un mapa? ¿Alguna vez te has dejado guiar por un guía de turista? ¿Cómo tú te sientes cuando vas de paseo, de viaje y no conoces ese lugar, verdad? Ahí entonces muchas veces nos dejamos llevar por el GPS, pero a veces nos pierde. No sabemos a dónde ir, a la izquierda, a la derecha, qué hacernos. Y, hasta nos paralizamos. Y si hacen una carretera que está cerrada, es un desorden, nos hace dar vueltas, dando a entender que pueden fallar. A mí una vez me llevaba para una clínica y estaba cerca y me hizo ir y subir millas para volver a regresarme. Y yo decía, pero si por aquí era más cerca. Entonces, a veces confiamos mucho en eso, pero nos pueden fallar. Podemos perdernos y no llegaremos a tiempo donde queremos llegar. O alguna vez te ha pasado que tú vas guiando, llevas a una persona, le estás dando ride y la persona quiere decirte y dirigirte por donde tú vas. Hágale por aquí, hágale por allá, mire aquí, mira allá. Y uno dice, bueno, ¿quién es el que guía aquí? ¿Verdad? Soy yo el que está manejando, dice y yo uno tenía una amiga así que tuve que decirle, bueno, la que maneja manda, ¿usted me deja manejar a mí o no la llevo? Entonces, ok, me dijo. Entonces, a veces nosotros somos así con Dios, Romina. Dios sabe por el camino que nos lleva, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, pero queremos decirle al Señor, no, por ahí yo no quiero ir, llévame por aquí. Y en la vida, ¿verdad? El único que nos puede guiar es el Señor. Es que cometemos el error de querer decirle cómo, cuándo y muchas veces hasta acondicionarlo, ponerle condiciones a la solución o a nuestros propios deseos. Amén. Y entonces ahí es donde queremos nosotros hacerlo a nuestra manera. Y cabezones, no, es así, pero no nos dejamos guiar por otra persona. Lo mismo cuando una persona adulta quiere guiar a un joven, el joven se cree que lo sabe todo y no se imagina que esa persona ya pasó por ahí 3 veces, que ya sabe dónde hay un hoyo, dónde está esto, un obstáculo, y ya pasó, ya conoce. Entonces, los jóvenes por general no les gusta que uno les diga para dónde. Otras veces creemos que no necesitamos ese consejo, ni esa guía, ni esa ayuda. Y cuando jóvenes nos pasa mucho, y lamentablemente como adultos también, creemos que no las sabemos todas, que tenemos el control de todo. Y es aquí donde comienzan o siguen los problemas. Por eso tú y yo tenemos que buscar la perfecta y divina guianza del Señor para no fracasar y para no perdernos. El Señor nos llama a que confiemos en todo, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad se la depositemos a Él
y que no dependamos de nuestro razonamiento ni entendimiento, como decía ahí, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Así que para poder caminar bien en esta vida necesitamos la sabiduría de Dios, porque Dios sabe nuestro futuro y Dios sabe lo que hay más adelante. Hay que caminar con la sabiduría del Señor y eso se adquiere día a día. Totalmente, es que busquemos hacer la voluntad en todo lo que vayamos a hacer. Y el Señor nos muestra el camino. Amén. Por el cual debemos seguir. Pero nosotros debemos estar atentos, pero también muy importante es querer, nuestro deseo de que el Señor sea el que nos marque el camino y nosotros lo sigamos. Por supuesto, hay que entregarle, por eso te digo, la voluntad al Señor. Totalmente. Mi voluntad me dice que coja por la derecha, pero Dios te dice por la izquierda. Y ahí es donde usted se somete en obediencia y dice, bueno, Señor, si tú dices por aquí, aunque no lo entiendo, tú sabes por qué. Aunque se vean más piedras. Y Él es soberano, Él todo lo sabe. Y por eso cada día tú y yo nos levantamos, ¿verdad? Con esas cosas que tenemos que decidir, infinidad de opciones, cosas que hacer, decisiones que tomar y no sabemos por dónde empezar. También se presentan situaciones inesperadas que ameritan nuestra atención. Muchas veces nos paralizan y no sabemos cómo solventar y en otros momentos nos sentimos presionados y tomamos decisiones inadecuadas, inspiradas por el miedo, por la angustia y no se las presentamos al Señor, pero a otras veces sí la presentamos al Señor y lamentablemente cuando no las hacemos no le estamos dando tiempo a que el Señor nos conteste y nos guíe. Queremos nuestro tiempo y queremos acelerar al Señor. Recordemos que el tiempo del Señor es perfecto. Y ahí es donde debemos dar los frutos de paciencia y de fe de que el Señor en realidad tiene el control. Porque esa es una de las condiciones, Señor, yo lo quiero para esta fecha, la solución la necesito para esta fecha. Y un ejemplo, bueno, yo creo que es vivido por todos. Hay fechas que están ya programadas de pagos. Y uno puede llegar el día antes y uno decir, wow, Padre, no lo tengo. Pero el Señor te llevó hasta esa fecha sin tener el dinero. Mire, no podemos dudar de que el Señor va a obrar. Amén. Puede que en el mes no obtuviste lo que necesitabas, la salud, el bienestar, necesitabas salud para hacer hasta un viaje cómodo de vacaciones, pero estábamos ajustados a la fecha. Y ahí estamos acondicionando al Señor, Padre, necesito viajar en tal fecha, ya tengo todo pago, ya tengo la familia, ya tengo mis vacaciones aprobadas. Pero el Señor nos puede llevar hasta el último día y dar la sanidad, porque hasta de esa situación el Señor puede tallarnos la fe y la confianza de que el Señor obra cuando Él quiere y como Él quiere. Y eso va desde lo más sencillo hasta lo más grande. Y bueno, yo, mientras que tú hablabas, se me vino a la mente un testimonio de una señora. Cuando yo trabajaba con los ancianos que les visitaba y les daba culto, había una señora que ella se retiró y decide que va a vender todo para irse para su país. En este caso ella era de Puerto Rico. Ella dice, vendí mi casa, vendí mi carro, ahora sí vamos a disfrutar, vamos a pasear, vamos aquí, y el esposo y ella felices. Pero antes de partir, una semana antes de partir, la señora cayó enferma, la llevan en la ambulancia y cuando están en el hospital se le diagnostica un cáncer avanzado. Entonces ya la señora, y el cáncer era en los huesos, era tanto que se caía porque no tenían fuerza. Yo mirando esto, ¿verdad? La fui y la visité, le oré, pero los pensamientos de Dios a veces son tan diferentes, uno diría, uy, pero ¿por qué le pasó esto? Tantos años de trabajo, ahora ya pudo disfrutar su pensión, pudo pasear y pudo ver su familia. Pero los pensamientos de Dios no son los nuestros, Romina, ¿sabes? Los pensamientos de Dios eran más grandes. Ella no tenía a Cristo en su corazón. Y a través de esta enfermedad que ella tuvo ahí en cama, porque estuvo varios meses en cama, ya tuvo que gastar su dinero en medicamentos, lamentablemente. Ya no se acabó la fiesta, el paseo, se cambió el rumbo completamente. Pero hay algo que Dios tenía presente y era su alma.
Ahí en la cama le visitamos, le oramos y ella aceptó al Señor como su Salvador. Amén. Y aunque se fue, ¿verdad? No lo digo como pérdida, sino como ganancia. Se fue con el Señor. Es que era el propósito darle a ella la vida eterna y nosotros nos quedamos Y con el mundo. Y creemos que disfrutar de los placeres es lo mejor. No, para ella lo mejor fue que se fue con el Señor. Y está con el Señor gozándose y yo sé que un día la vamos a ver allá. Así que a veces no entendemos los planes de Dios, no sabemos por qué y queremos hacerlo a nuestra manera y nos enojamos. Y a mí me pasó cuando iba para Costa Rica hace como 6 meses, que me caí y me quebré, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo no entendía, yo le decía, Señor, pero ¿por qué ahora que ya me falta una semana para viajar? Pero los pensamientos de Dios son tan diferentes a los míos, que lo que menos yo me imaginaba era que me decía, bueno, te tienes que quedar quieta. La única manera que te vas a quedar quieta. Y el Señor que conoce mi cuerpo, mi mente, mis pensamientos, dijo, te voy a poner en pausa. Así. Y a veces Dios tiene que ponernos en pausa. Así que, ¿quién no le gustaría levantarse en la mañana confiando en la guía y la protección de Dios y no paralizados por las incertidumbres de la vida? Si pusiéramos en práctica estos versículos en nuestra vida, nosotros viviríamos completamente llenos de paz, de gozo, de claridad en todo y de bendiciones. Romina, el Salmo 37:5, ¿qué es lo que el Señor nos aconseja ahí? Amén. La palabra de Dios dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Encomendar significa poner algo en las manos de una persona. Tú encomiendas algo. Si tú quieres enviar un sobre, una carta, tú agarras ese sobre, lo encomiendas a la persona y esa persona lo lleva. Eso es entregar. Y es seguridad de que va a llegar. Es seguridad, sí. Hoy día el correo postal, tú sabes que después que tú dejes ese sobre ahí, él es responsable, debe llegar. Y esto es para que lo cuide o lo dirija, ¿verdad? Esto requiere fe en esa persona, creer que nos va a guiar en nuestros pasos. Aunque no entendamos lo que esté pasando, ¿verdad? Encomendar es dejar mis caminos, es dejar mis deseos, es dejar mis ilusiones en el Dios Todopoderoso, porque a Él es el que nos referimos, porque los resultados son los más grandes. Sí, amén. De seguro los más inesperados, porque nuestra mente es corta, ya lo sabemos, no son los pensamientos como los del Señor. Aún en las pruebas, aún en las tribulaciones, aún en el fortalecimiento de su palabra, no lo podemos entender porque nuestra mente es corta. Y como el ejemplo que dábamos, nosotros nos limitamos a pensar a lo que vemos cuando el Señor quiere que trabajemos en su reino, ¿verdad? Aquí el salmista David nos recuerda que hay paz si entregamos a Él nuestros caminos, si llevamos a Él nuestras cargas en oración y si confiamos en su sabiduría. Entonces Él se encargará de abrir las puertas y bendecirnos grandemente. Amén. Así como dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Cuando dice enderezará, quiere decir que íbamos torcidos. Totalmente. Nosotros a nuestra manera creemos que vamos bien, pero vamos torcidos y no entendemos los planes y los propósitos de Dios, ¿verdad? Por eso cuando tú tienes una carga, cuando tú tienes un problema, Pedro nos aconseja en 1 de Pedro 5:7 que echemos nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y de esto yo lo viví, te dije el domingo, recibí una llamada, una persona a quien yo quiero mucho le dio un ataque corazón. Yo he estado orando mucho para que venga a los pies del Señor. ¿Y qué pasa? Que cuando yo siento que esta persona está a punto de la vida y la muerte, me cargué. Y yo me cargué tanto que ya la cabeza me dolía, los ojos me dolían y ya no podía yo con esa carga sobre mis hombros. Pero me fui con mi esposo en oración y nos fuimos de rodillas, le clamamos al Señor. Cuando yo terminé de orar, es como que Dios me hizo entender que tuviera paz porque Él tenía el control. Él sabía lo que estaba haciendo, como que yo le dejé a Él, bueno, maneja tú sabes cómo ir, por dónde ir y mejor. Y entonces yo me quedé tranquila, yo dije, bueno, Señor, esto es
lo que tú quieras, pero yo entendí una cosa, yo dije, bueno, aquí lo que Dios quiere es esto y esto y eso, pero eso no eran los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios eran más grandes. Mire, para Dios lo más importante es tu alma, y realmente Dios lo que quería era arreglar a esa persona que estaba disgustada con sus padres por muchos tiempos, y ahí en el lecho que estaba a punto de muerte, llegaron sus padres y se reconciliaron. Qué bendición. Entonces yo digo, Señor, a veces no entendemos por qué Dios nos lleva por caminos que parecen torcidos, que parecen que hay piedras, pero Dios conoce lo mejor para nuestras vidas. Allá en mi país, yo no sé si en el tuyo, en el turismo se practica mucho el montarse en un inflable y bajar cuesta abajo por el río. Eso para mucha gente, yo no lo hago porque yo me muero del susto, ¿verdad? Pero fíjate, hay gente que lo hace y van con sus remos y van ahí a toda velocidad bajando y llegan seguros, pero no van solos. Llevan una persona que los va protegiendo, ayudando, y es el guía turista que ya conoce por dónde cojo, si por aquí hay piedras, si por aquí hay un atajo, y ellos llegan seguros al final del río. Así es la vida, Romina. Sí, es que es como que se nos olvida en algunos momentos, y más en las tribulaciones y en las pruebas, de que Dios lo sabe todo, que Él lo ve todo, que Él lo conoce todo, y que nuestro trabajo es confiar en Él, incluso en aquellos momentos que nosotros ya tenemos como nuestra historia ya decidida. Yo quiero esto, yo voy a vivir aquí, este es mi trabajo, o sea, pensamos y creemos que nuestra historia debe ser como originalmente nosotros la creamos. Sí. Cuando debemos depositar todo en Él, porque Él es nuestro Redentor. Él es el que obra para nuestro bien y para su gloria, hermanos. No es para glorificarnos nosotros, es para glorificarse el Señor. Y para que Él se glorifique, nosotros debemos rendir todo, Amén. Absolutamente todo en sus manos. Amén. Y estaba leyendo aquí en el verso, que solo leímos el 5 y el 6, pero el verso 7 también nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. A veces tenemos que dejarnos guiar de alguien que nos da un buen consejo. Ah, no, yo todo lo sé. Hay personas así, Romina, todos lo saben. Y no se les puede decir nada porque no, yo lo sé. Y témele a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire qué lindo. A nosotros tenemos que ni pensar, yo lo sé todo. No, deje que alguien le aconseje. Alguien que ya pasó por ahí sabe cómo salió de ahí. Entonces, la voluntad de Dios, ¿verdad?, es que nosotros continuemos el caminar, pero que Él sea nuestro capitán. Porque has visto un barco, yo antes tenía un cuadro que ya lo regalé, que era un barco que iba en una tormenta, y yo decía, esa soy yo, pero llevaba un capitán que la llevó a flote y llegó con bien al otro destino. Así vamos nosotros en esta vida, como montados en un bote donde vienen los vientos, la marea, las cosas que vengan, la lluvia, los rayos, pero van a llegar bien si le damos el timón a Dios, si permitimos que sea Dios el que tome el control y no apresurarme yo a tomar una decisión que tal vez no es la mejor. Aunque usted diga, yo lo sé, ya yo lo sé. No, vaya, pregúntele al Señor, y si puede, busque consejo a alguien maduro en el espíritu, ¿verdad? Jeremías nos dice algo muy bonito, hermana Romina. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías 29:11? La palabra de Dios dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amén. Pues como nuestra mente es finita, ¿verdad?, no podemos entender a veces cuáles son los planes de Dios, y aún en lo negativo, el Señor lo puede hacer positivo, como acabamos de hablar. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y eso es aquellos que son llamados a su propósito, ¿saben? No es para cualquiera. Es para los hijos de Dios que fueron llamados. Así que si un hijo de Dios está pasando por una lucha, por una prueba, sepa que Dios lo va a llevar por caminos correctos, no te va a llevar por caminos torcidos. Es más, si estás por allá, te va a enderezar tus veredas. Sí. Yo diría que en esos momentos donde nos podemos sentir así presionados por las circunstancias, y aún no por las circunstancias, sino por nuestros deseos e ilusiones,
el desafío implica es depositar nuestra confianza plena Amén. en Dios. Ese es el desafío. Amén. Que nos rindamos a Él y que entreguemos todo en sus manos. Porque esta profunda comprensión es sobre la realidad de lo que estamos viviendo o de lo que queremos. Entregarle todo a Él. Siempre existe un propósito edificante para nuestra alma en las situaciones que debemos enfrentar. Y en especial en aquellas que debemos soltar y rendirlas a Él, hermanos. Por eso el Señor nos insta esta mañana a que abandonemos todo en Él, porque en nuestras manos no va a obtener el mismo resultado y eso es lo que debemos aceptar. Amén. No tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, no tenemos la valentía, mucho menos la sabiduría si no dependemos del Señor para esa solución, para eso que tú estás viviendo en este momento. Ríndelas al Señor, entrégaselas a Él, deposítalas, porque la voluntad de Dios es la que hace que crezcamos. Amén. Su deseo es siempre el bien para nosotros. Él desea que crezcamos espiritualmente y que maduremos. Por eso a veces que pasamos estas situaciones negativas, en medio de nuestros pensamientos de angustia, de miedo y de temor, Él obra siempre a nuestro favor. Ese es el punto importante en todo esto, que Él siempre obra de manera magnífica y maravillosa a nuestro favor. Siempre los planes del Señor, decía ahí Jeremías, son pensamientos de paz y no de mal, ¿verdad? Y Él lo que quiere darnos algo que tal vez estamos esperando, pero que Él sabe la mejor manera y cómo llegar. Yo diría como yo manejaba antes, ¿verdad? Yo era chofera de bus escolar, entonces uno con el tiempo, con la experiencia de llevar todos los días los chicos a la escuela, entonces uno ya sabía, no, por ahí no me meto porque yo sé que hay mucho tráfico, por ahí no me meto porque yo sé que está aquí un tapón, decimos, ¿verdad? Entonces la experiencia en la vida de uno también puede ayudarlo a uno a ser un buen consejero y uno puede decir, mira, no te metas por aquí, no te metas por allá, pero Dios, qué mejor consejero que el Señor que nos puede decir, a veces te va a decir, espera, calla, no hables o dilo, y eso es lo que a veces no podemos entender, ¿verdad? Cómo Dios de lo negativo lo hace positivo, y uno dice, pero ¿por qué me trae por aquí? Porque cuando yo fui a ver al muchacho que estaba en el hospital por lo que le había pasado el domingo, él decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Si soy tan joven, si tengo tantos planes, ¿por qué yo? Porque estuvo al punto de la muerte. Está aquí por su misericordia. Pero entonces uno dice, no diga por qué, pregúntale al Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Totalmente. Porque a veces nosotros cuestionamos a Dios y creemos que Dios se equivocó o que Dios no sabe, pero Dios sabe lo que está haciendo y Él siempre te va a llevar para bendecirte, para darte paz, y nuestra mente es muy finita, no lo puede entender a veces cuáles son los planes de Dios. Aún lo negativo, ¿verdad? Como decíamos, se puede convertir en positivo. La voluntad de Dios, como dijo Romina, es que crezcamos en la fe, es que vivamos una vida que lo experimentemos constantemente. Tanto Romina y yo podríamos testificar y nos quedaríamos aquí todo el día dando testimonio de que muchas veces Dios nos sorprende. Estamos esperando de una manera algo y viene la sorpresota que uno dice, Señor, ¿por qué? ¡Qué lindo! ¿Me estabas probando mi fe? Porque eso es lo que Dios prueba a nosotros muchas veces. Y por eso muchas veces vamos a pasar por situaciones que no entendemos. Y usted podrá decir, bueno, pero yo estoy bien con Dios. Yo le sirvo al Señor. ¿Por qué me pasan a mí esto? Y aquella que está mal en pecado le va todo bien. Podemos cuestionar eso, como dijo el salmista en el Salmo 37, que hasta sintió envidia de ver que sus enemigos vivían mejor que él. Pero el Señor le dice, pero al final verás cómo terminan. El final es lo importante, lo que Dios tiene para tu vida. Esos pensamientos de temor, esa angustia que tú estás pasando, entrégasela al Señor. No puedes entender. Mire, qué mejor que la historia de Job. Él nunca pudo entender el por qué pasó por ahí. Perdió sus finanzas, perdió sus hijos, su familia, su casa, todo lo perdió.
Es que yo creo que más que entender es aceptar la voluntad de Dios. Amén. Como decimos, nuestra mente y pensamientos son cortos. Miren, nuestra mente nunca se va a parecer a la de Dios. Sí. Sí, ni la forma de actuar, ni, perdón, ni soberanía. Entonces entenderla yo creo que está de más y hasta sería soberbia de nosotros, tan chiquiticos al lado de Dios, decirle yo quiero entender. Sí. Señor, ¿para qué me estás? ¿Qué es lo que tú quieres tallar? ¿Qué es lo que me quieres afianzar? ¿Qué es lo que quieres hacer en mí que estás pasando por esta situación o esta espera? Porque no solamente son pruebas, es en cualquier momento que el Señor puede usar, ¿sí? Entonces, más que entender, que yo lo veo muy difícil por nuestra mente y el pecado que puede habitar, ¿verdad? Es saber aceptar la voluntad de Dios y confiar, creerle en el Señor. Así el camino se vea torcido, haya muchas piedras, haya tormentas, el Señor va con nosotros. Yo creo que este es el fin de este mensaje, que el Señor va con nosotros, Amén. Que el Señor no se equivocó, porque surgió una enfermedad, porque te botaron del trabajo, porque no hay con qué pagar tal situación, porque te quedaste sin cliente, porque te quedaste solo. El Señor no se equivocó, el Señor tiene un propósito, entonces más que entenderlo, es aceptarlo y confiar que el Señor tiene un propósito para tu vida. Y lo otro es fortalecer la palabra del Señor en tu corazón. ¿Para qué? Para que aprendamos a dar los frutos. Sí. Si no nos pasa por allí, no vamos a dar frutos de fe, de confianza, de paciencia y de obediencia. Y de allí amar por completo al Señor para que se llegue el momento de decir, Señor, viene otra prueba, o ya sabemos que va a pasar algo, o lo estamos viviendo, y digamos, Señor, no importa, porque tú estás conmigo, yo llego hasta el final, hasta donde tú me quieras llevar. Lo importante es que tú estés conmigo. Amén. Y la voluntad de Dios, entonces, podríamos decir que lo que Él desea es que tú y yo crezcamos tanto en fe como espiritualmente, como que maduremos. Una persona no es madura si no pasa por las pruebas. Después de que tú pasas las pruebas, vas madurando, vas creciendo en fe y vas conociendo más al Señor. Y aunque pasemos por situaciones negativas, ¿quién no? Jesús nos dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mientras que estemos en esta tierra, que lamentablemente por el pecado está caída, nosotros tenemos una esperanza, y es que Dios va con nosotros y que Él obra a nuestro favor para aferrarnos a que confiemos en obediencia. Aunque no entendamos las cosas, Él siempre tendrá un plan y Él siempre tiene un propósito. El Salmo 32:8 también nos lo dice, hermana Romina. ¿Qué es lo que dice ahí? El Salmo 32 dice así, te haré entender, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire qué lindo. Amén. Dice, te voy a hacer entender, o sea, el mismo Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, te va a hacer entender el por qué. Porque a veces yo en el momento de la prueba, de la tormenta, no entiendo. Pero cuando la paso yo digo, era que Dios tenía un plan. Ahora entiendo y ahora me enseña cómo yo debo de caminar en fe, en esperanza. Nos decía el pastor el domingo, que me gustaba mucho, que el mundo puede estar en caos. En el mundo puede haber miseria, que las cosas suben, pero a los hijos de Dios, Dios sabe cuidarlos y guardarlos. Así que con Dios usted está con un glorioso futuro. Somos más que victoriosos en Cristo. Y como le dije, no quiere decir que no te vas a enfermar, porque a veces la gente piensa que la muerte es pérdida, pero si murió en el Señor es ganancia. Y a veces nos enojamos hasta ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué no lo sacó de la cama? Llegan a decir. Amén. Pero Dios sabía el por qué. Dios dijo, bueno, hasta aquí era hasta aquí. Él es el dueño y Señor de nosotros. Él sabe de qué está librando a esa persona en el futuro, pero en el momento no entendemos cuando estamos, especialmente con la pérdida de un ser muy querido. Tuve una compañera en la escuela dominical que ella no entendía por qué tuvo que enterrar a su hijo. Y hay cosas que uno no tiene respuesta, pero Dios sabe. Entonces uno debe irse en oración y decirle, Señor, hazme entender
El por qué. Y yo estoy segura que Dios te va a contestar y te va a decir, mira, tú no sabes por qué, yo lo libré de esto, yo lo libré del otro, y a mí me interesa salvarlo. Así es el Señor, ¿verdad? Este Salmo 32, el versículo, antes de llegar al versículo 8, que es el que estamos exponiendo, el contexto es demasiado hermoso. Aquí David reflexiona sobre la bienaventuranza de aquellos de los cuales les son perdonados sus pecados y los pecados son cubiertos. Perdón, el primer versículo dice así: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. David aquí expresa lo importante que es tener la comunión con el Señor. Amén. Y Dios siempre se acerca más a nosotros si mantenemos esa comunión. No solo oiremos su voz, es seguirlo, es dejarnos guiar por Él. Él profundiza nuestra intimidad con Él, y es ya que se hace valiosa para nosotros esa intimidad personal con el Señor. Amén. Él siempre dice que hay que estar dispuesto a seguir el camino del Señor. Él sabía que si no confesaba sus pecados y no se lo entregaba al Señor, había como un estorbo, había como una barrera. Por eso David dice que hay que confesarle los pecados, porque de hecho lo consumían, se enfermaba. Así él cuenta todo esto para poder llegar al versículo 8, donde él dice que Dios lo hará saber y le enseñará el camino donde debe andar. Te haré y te aconsejaré mis ojos puestos sobre ti. Esta es otra versión. Pero, ¿qué hay que hacer, hermanos? Confesar nuestros pecados, entregárselos al Señor, confiar en Él, porque si quitamos el estorbo de nuestro corazón, nos acercamos más al Señor. Este salmo lo pueden leer en casa, es el Salmo 32, lo pueden leer completo. Es como que recibiéramos alguna serie de instrucciones de cómo recibir esta bendición al Señor. David expone la gran bendición de lo que es recibir el perdón de los pecados, lo que se vive si no se hace, para poder recibir la bendición de la guía del Señor y estar dispuestos. Y así permitamos ese consejo nos guíe en todas las decisiones que tomemos en la vida. Pues es cuando nos deleitamos en el Señor, cuando le decimos, sí, Señor, actúa tú, hazlo tú a tu manera. Él concede los deseos de nuestro corazón, pero a la manera de Él, no a nuestros caprichos que son imperfectos. Por eso debemos entregar nuestra voluntad, que es imperfecta, para que el Señor haga su perfecta voluntad y así la cumpla en nuestras vidas. Amén. Y cuando yo leí aquí en Jeremías, ¿verdad? Dice que ellos, como tú decías, iban al cautiverio. Ellos iban derecho a ser cautivos, ¿verdad? Por los de Babilonia. Pero aún así Dios levanta a un hombre que les da esa palabra. Totalmente. Donde les habla y les dice que hay esperanza. Y ellos no entienden, van en medio del cautiverio, pero el Señor les dice: como tú eres mi siervo, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, porque he aquí que yo soy el que te salvo desde lejos, y a ti y a tu descendencia. Mira, ya les iba dando como la medicina. Van a ir ahí, pero por sus pecados, por haberse apartado de mí, porque a veces no entendemos porque aquella persona está pasando por esto, por lo otro, pero Dios a veces lo permite, porque solo así aprenden. Entonces dice: te voy contigo y volveré, y serán un día libres, y descansarán y vivirán tranquilos, y no habrá quien los espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y voy a destruir los enemigos, ¿verdad? Y como te esparcí, pero a ti no te voy a destruir. Mira qué lindo. A los hijos de Dios no nos va a destruir, dice, ni te volveré a castigar, sino que no te voy a dejar, así ha dicho Jehová. Que aunque parecía incurable su quebrantamiento y dolorosa su llaga, dice: porque me gritas, porque vamos a clamar a Él después, hasta que no entendamos, no vamos a buscar de Él. El pueblo de Israel van a regresar, y le dice: y no serán consumidos, mas yo haré venir sanidad para ti, yo sanaré tus heridas, dice Jehová. Aunque te llamaron desechada, eres mi amado. Entonces, ¿cómo entendía el pueblo en ese momento, no, verdad? No que podían. Ahí estaba Dios, que Dios no los había abandonado, que
que de hecho era un propósito de Dios Sí. enviarlos al exilio, ¿verdad? Que había un futuro realmente de esperanza. El pueblo que realmente estaba obedeciendo No lo al estaban Señor entendiendo. y lo estaba amando, Dios lo tenía reservado, ¿verdad? De alguna forma iban a estar cómodos, por así decirlo, a pesar del exilio. Pero era el pueblo, ¿verdad?, el que realmente estaba amando al Señor, su remanente. Por eso usaba Jeremías. Ajá. Y le dio las instrucciones, ¿verdad?, de seguir procreando, de seguir cosechando, ¿verdad?, de crear sus propias casas, pues aunque sea por ese tiempo, ¿verdad?, igual el Señor iba a estar allí. Pero al mismo tiempo les estaba cambiando la vida, estaban Sí. dejando un pasado. Era como Permitió decir, que fueran cautivos, pero con exacto. un plan y un propósito. Era como para que valoraran quiénes eran ellos. ¿Y cómo entenderlo en ese momento? No, Pues solamente el no lo confiar en el Señor, moverse, dejar todo su pasado, dejar, ¿verdad? Haya sido por el pecado, por la desobediencia y por la idolatría, ¿verdad? Pero en medio de todo había una oportunidad. Dios estaba con ellos y al final de esos 70 años volvían al Señor, Amén. ¿verdad? Volvía la bendición como el Señor. Y Él les siempre lo ha prometió, querido. Él los llevaba cautivos, pero ahí mismo en Jeremías 30, el verso 17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque eras desechada. Y en el 18 dice, así dice Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos en los días de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad volverá a ser edificada, y saldrá de ellos acción de gracias, voz de nación que está en el regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los voy a multiplicar y no serán menoscabados, y sus hijos serán como antes, su congregación delante de mí será confirmada, y voy a castigar a los que te oprimieron. Mire, a veces Dios tiene que darnos y jalarnos la orejita, porque andamos rebeldes, porque le dimos la espalda, porque tantas cosas que hacemos que nos olvidamos de Dios, y Dios nos deja, vaya, Él no nos va a traer a la fuerza, haga lo que quiera, pero cuando esté mal, Sí, búscame. es que el Señor nos habla con promesas, pero nosotros oímos y no escuchamos, Sí. no dejamos que esas promesas encarnen en nuestro corazón, y si no lo dejamos, pues no podemos confiar en el Señor, y es donde nos dejamos guiar por nuestros ímpetus, por nuestras emociones y por nuestra carne, y ahí es donde todo se pierde de control hasta de nosotros mismos. Y la mentira y el engaño del maligno es que nos hace creer que tenemos el control de todo cuando no tenemos absolutamente nada en control. Así que deja que sea el Señor que guíe, el que lleve tu vida. Amén. Aquí la palabra nos está recordando que no estamos solos, que podemos confiar en Él, aunque los resultados no sean de inmediato. Él mismo nos va a enseñar el camino por donde tenemos que ir. Y en la sabiduría de Dios nos dejó escrito en su palabra un mapa para que podamos sobrevivir en este mundo, para que no nos perdamos y para no fracasar. A algunos no les gusta leerla, pero aquí hay instrucciones, aquí hay promesas y nos van a ayudar para que no nos perdamos y empecemos de nuevo. Y el Salmo 119:5, ya para terminar, vamos a leerlo. Dice así, 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Entonces, si tú no lees la palabra, si tú no oras, estás perdido. Porque Dios nos dejó la palabra, porque ahí hay promesas, ahí hay historias para que aprendamos de los errores de nuestros antepasados, lo que Dios, pero en todo vemos el amor y la misericordia de Dios. Amén. No importa si te fuiste, no importa si caíste, levántate en el nombre de Jesús, arrepiéntete, busca al Señor de todo corazón, porque Él te vuelve a poner en el camino perfecto. Deja que sea Dios quien te guíe. Significa que yo reconozco que la sabiduría es más grande de Dios que la mía. Y al confiar en Él mostramos nuestra fe. Y por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Y si tú quieres que esa luz te guíe, debes comprometerte con el Señor. Porque la única forma, hermanos, de que esa luz te guíe es arrepintiéndote y día a día alimentándote de la palabra de Dios. Amén. Porque así conoces al Señor, así te acercas a Él y así el Señor te va a hablar. Aquí está la guía, aquí está la instrucción Amén. de cada decisión. Sí. Así que
Ese es el compromiso que tú tienes que tener con el Señor para que tu vida no la pierdas de control. ¿Sí? Recordemos que primero el control lo tiene el Señor. Amén. Y después Él nos los da a nosotros, pero nos los da si estamos instruidos por su palabra y si esa luz permitimos que nos guíe, porque puede ser, miren, la luz del Señor es imperceptible por nuestros ojos, así es la luz de su palabra. Amén. Pero si nosotros la buscamos cada día más, podemos ver con el resplandor de su luz toda situación. Así que busquemos al Señor, entreguemos ese corazón rendido para que Él nos brinde ese desenlace de paz, de alegría y de gozo que queremos en nuestras vidas. Por eso ahí el salmista decía que Él es como una lámpara para nuestros pies. Sí. Y entonces concluyo diciendo que muchas veces tú no vas a entender lo que sucede, pero puedes descansar en la seguridad de que Dios sabe el principio y el fin de todas las cosas. Y cuando yo le entrego a Él mis planes, mis decisiones, mis preocupaciones, ya yo dejo de depender de mis fuerzas y aprendo a caminar en fe y dejo que Dios me guíe. Nuestros pasos, Él nos sostiene en las pruebas y nos lleva a sus propósitos. El Salmo 37:5 nos dice, Salmo 37:5, sí, no lo tengo aquí. Dice, encomiéndanos Jehová tu camino y confía en Él y Él lo hará. Que nuestra oración sea, Señor, que tú seas mi guía, que tú me lleves por las veredas rectas, dirige mis pasos, dirige mis decisiones, ayúdame a seguir tu voluntad, porque tus caminos son mejores que los míos. Amén. Amén. Bonita la palabra que Dios nos habló hoy, me encantó, me motivó. Yo veo aquí como dos opciones para concluir, hermana Rocío. Una es pedirle al Señor la ayuda para las soluciones, para tus planes, las ilusiones, amén, ¿verdad? Y esos momentos de angustia, de enfermedad, de finanzas, todo eso, ¿verdad? Una es pedirle ayuda y estar responsablemente claros de que realmente el Señor tiene el control de lo que estamos pidiendo y de lo que esperamos de Él. Amén. Porque ya que su palabra lo dice todo. Todo lo que sucede es bueno, es perfecto y amén, es agradable para nuestra amén, vida. Pero está la otra opción, que es aferrarnos a lo que queremos, a lo que pensamos, es aferrarnos a no entregarle nada, es no rendirle nada a Él y dejarlo todo en nuestras manos. Amén. Ahí es otra opción que no veo, para mí no es la más confiable, porque no es la que nos garantiza la paz que el Señor ofrece, no es la que nos garantiza la bendición, y no solo para nosotros, sino para toda nuestra generación. Así como acaba de hablar la hermana Rocío en el Salmo 37:5, que le demos todos nuestros planes al Señor. Encomienda a Jehová tus caminos, encomienda todo, el despertar, el entregarle la noche, mira, hasta el más mínimo detalle, hasta hacer una compra mínima en el supermercado, por lo más sencilla que parezca, lo más diario que parezca. Si le pedimos al Señor que nos acompañe y nos bendiga, mire, les aseguro, hermanos, que ustedes hacen una buena compra con un pago mínimo. Sí, amén. Así obra el Señor. Así es. Hasta en esa sencillez diaria de tú ir a comprar algo, si se lo ofrendamos al Señor, aunque parezca trivial, pero el Señor ahí actúa, porque el Señor se glorifica en tu vida y en la mía, hasta en el más mínimo detalle. Pero esto es un compromiso, lo vuelvo a repetir como lo dije antes, es un compromiso de tú prepararte, confiar y conocer al Señor, creerle a Él y estar decidido a vivir y obedecer amando su palabra, amándolo día a día, amándolo a Él más antes que a ti. Amén. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente nos tenemos que ir y bueno, esperamos que Dios te haya hablado como nos habla a nosotros. Y si usted necesita oración, no deje de escribirnos a mi WhatsApp al 1+609-233-8196 o nos puedes escribir en la página de Cuenta Conmigo y les vamos a estar respondiendo tan pronto. Pero antes de irme, quiero hacer una oración por ti. Quizás tú has hecho las cosas a tu manera y ahora puedes caminar dejando que sea Él el que guíe tu vida. Vamos a orar en el nombre del Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, te damos gracias por esta palabra. Mira esas vidas que están ahí atrás, que quizás han hecho sus cosas a su manera y no les ha salido bien las cosas.
pero tú que eres un Dios de amor, de misericordia, los puedes traer por las veredas rectas, los puedes guiar, les puedes ayudar. Señor, que ellos entreguen a ti tu voluntad, que ellos entreguen a ti todo su ser y que aprendan a depender de ti en todas las decisiones que hagan. Que ellos te entreguen a ti el timón para que tú seas el que guíe sus vidas en este caminar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por sintonizarnos. No dejes de verlos todos los miércoles a las 8 de la noche. Y como les dije, estamos todas las 24 horas en la página de Radio Cristo, la Piedra Angular, así que nos puedes ver y ayúdenos a predicar. Así es, compartiendo con sus amistades, amigos y conocidos esta hermosa palabra que nos ayude a edificar nuestra alma y así conocer más al Señor. Y les puedes decir entonces que estamos en Roku TV, En YouTube también estamos. y Fire TV, y en la página Cuenta conmigo a través de Facebook. y en la www.Radio Cristo la Piedra Angular. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196. O escríbanos a cuentaconmigo@nj@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.